Buenos días, buscadores en recuperación. Estoy súper contenta de poder estar con ustedes una transmisión más. Estoy armando espacios pequeños para poder platicar con ustedes en vivo y después hacer algunos videitos grabados para que puedan seguir teniendo mucha información en relación a la codependencia, en relación a las familias tóxicas y a la recuperación del alcoholismo, de la adicción y de la codependencia. Ya hablábamos de eso. Ando un poquitín distraída porque traigo acá ideas diferentes. A regresar a hablar sobre relaciones tóxicas es bien importante porque estamos viviendo una situación bien particular en el mundo. Estamos todos sometidos a una cuarentena obligada por un virus que nos tiene a todos preocupados y ocupados en resolverlo, pero me han llegado muchos pacientes y muchas personas a preguntarme qué hago con mi relación de pareja tóxica. ¿Qué hago con lo que está pasando en casa? ¿Qué hago con mi pareja? Porque hay muchas parejas que no viven juntas y entonces la cuarentena obligada nos ha hecho distanciarnos, pero hay muchas otras que vivimos en pareja y estamos teniendo mucha dificultad para manejar los límites, para manejar los tiempos, para manejarnos juntos en familia. Estamos muchos de nosotros sabiendo que no estamos pudiendo manejar nuestras relaciones de pareja. Nos damos cuenta y no sabemos qué hacer. Entonces, platiquemos hoy sobre relaciones tóxicas, platiquemos hoy qué tengo que hacer, porque la idea es que pensemos en soluciones. Ya tenemos claro que una relación tóxica comienza, sobre todo romántica, comienza con muchísima intensidad y mucho amor. Y esa intensidad en el vínculo, cuando comienza, los primeros 6, 7 meses de la relación son sumamente intensos, sumamente gratificantes, y es lo que llamamos las relaciones románticas o el comienzo de la relación romántica. Con el paso de los meses dejamos el romance atrás o la conquista atrás, ya tenemos a la pareja, ya es nuestra pareja, ya tienes una relación un poquito más establecida, ya dejó de ser novedad y entonces comienzan a aparecer esos detalles en el otro que ya no te gustan, que ya te dejan de interesar, que ya te deja de parecer poco agradable, que por ejemplo sea el rey de la fiesta o platique con todo mundo. Eso te parecía al principio padrísimo y ahora dices me está dejando sola en la reunión y él está platicando con media fiesta y yo aquí sentada sola. Lo que en un principio te pudo haber parecido una gran idea y te encantó de esa persona, después empieza a estorbarte. O por ejemplo, que sea súper espléndida y gaste mucha lana, mucho dinero en cosas, ya después con el paso del tiempo te va pareciendo poco funcional porque está endeudada o porque tiene las tarjetas de crédito a tope o a lo mejor porque ya empezó a ser más cuidadoso con sus finanzas y ya no gasta tanto, ya no invierte tanto en ti. No lo sé. Piensa entonces cómo empezó siendo tu relación. Piensa cómo esas cosas que te gustaban al principio, ahorita te dejaron de gustar o ya te están estorbando. Y eso es algo muy común en las relaciones tóxicas. Somos poco realistas cuando iniciamos una relación, estamos muy poco concentrados en la realidad y sobre todo si eres codependiente o adicto, estás muy concentrado en la fantasía.
Yo siempre cuando platico con adictos en recuperación, en esa famosa clínica que está en Tizayuca, cerca de Tizayuca, en Huitzila, platicamos sobre lo que sucede cuando un adicto está consumiendo y está queriendo conquistar a una mujer. Lo mismo pasa con las adictas, pero vamos a hablar de estos maravillosos hombres que están ahí ahorita encerraditos, intentando dejar de consumir en una clínica de recuperación. Estas personitas, estos seres humanos, están queriendo agradar como cualquier ser humano, pero mucho de lo que platicamos es que ellos actúan un personaje. Son perfectos cuando conocen a la chica de sus sueños. Son perfectos, son este personaje. Yo siempre les digo que son como un superhéroe, con capa, martillo y cabellera güera. Se meten en esta botarga y están ahí actuando como un perfecto personaje. Y como son bien manipuladores cuando están en consumo, lo que hacen es observar a esa persona y ver qué es lo que esa persona quiere, necesita, pide, y lo actúan perfectamente. Ven esas carencias y entonces se perfilan a ser exactamente como esa persona quiere que sea. Pasan 6 meses, si te va bien, 6 meses, y de repente empieza a aparecer el adicto. Y la codependiente, que es la otra parte, o el codependiente, que es la otra parte, dice, pero ¿cómo? Este no eres tú. Tú no eres esta persona que grita, que se descontrola, que me dice que lo estoy controlando cuando pasaste los primeros 6 meses de la relación, 3 meses de la relación, 1 mes de la relación siendo perfecto. ¿Qué sucede con el codependiente? Se enamora del disfraz. Y el adicto se da cuenta que el codependiente se enamoró del disfraz. Y el real, el verdadero, el que no es en verdad, el verdadero, no quiere salir y hace un esfuerzo por seguir actuando o seguir siendo esa maravillosa persona que está dentro de una botarga con el pelo güero y el martillo, ese superhéroe. Cuando el codependiente o la codependiente se da cuenta de que en realidad está dentro de una botarga y que no es ese superhéroe, se enoja y cree, y ahí es donde la fantasía del codependiente, de la codependiente, actúa y cree que en realidad sí puede regresar a ser el superhéroe que le dijo al principio que era, o que le demostró al principio que era. Y es lo que le exige. Y es ahí donde empiezan los grandes conflictos entre superhéroe y damisela en desgracia. Tú me dijiste que eras un superhéroe y no me estás cumpliendo. Esa codependiente, a pesar de que la realidad le está poniendo enfrente que la persona no es un superhéroe, sino es una persona muy rota por dentro, o sea, un adicto en consumo, se enoja y le sigue exigiendo y sigue anhelando que aparezca otra vez el superhéroe. Y como eso no puede suceder, o sucede por momentos, o sucede en espacios cada vez más cortos, el conflicto en la pareja empieza a convertirse en algo cotidiano. Los insultos, las faltas de respeto, el no llegar a dormir, las infidelidades, la falta de dinero, se convierten en la realidad. Y la codependiente o el codependiente siguen decidiendo hacer mención de la fantasía y siguen exigiendo que se vuelva a aparecer el superhéroe. Cuando en el fondo saben que ese superhéroe no existe, que es una fantasía. Pero de quien se enamoraron realmente
no es del adicto, es de la fantasía. Y esto que te estoy diciendo es lo que provoca la codependencia o el enganche codependiente entre adicto y codependiente. Yo te pido que seas alguien que no eres y yo quiero ser alguien que se enamore de ti cuando yo ya no puedo estar enamorada de la realidad. Me dice Eri, yo viví muchos años con un adicto y yo siempre le creía en sus mentiras. Esto me ocasionó evadir la realidad que vivía. Exactamente, Eri. Fíjate, cómo tú evadías la realidad que vivías. La realidad era que le creías a las mentiras. Pero en el fondo, la mayoría de nosotros codependientes creemos la mentira porque queremos creer esa mentira. Porque la realidad es sumamente dolorosa, desgastante, difícil. Sumamente. Entonces, yo te digo, mi querida Eri, ¿cómo le hiciste para aceptar la realidad? Para dejar de exigir que la realidad no existiera. Y ese es el problema de los codependientes. El problema de los adictos en consumo es que tienen que observarse y aceptar que no son superhéroes, que han mentido sistemáticamente y que en realidad son hombres y mujeres con mucho dolor y que están huyendo de ese dolor. Pero ese dolor tiene que ver contigo, codependiente, pero también tiene que ver con su historia, con la historia del adicto. Antes de ti. Con la historia interior, con la vida interior de ese adicto que es mucho más grande, catastrófica y difícil que tú, codependiente. ¿Qué hacen los codependientes? Los codependientes se dedican a cuidar, a mantener, a que el adicto no caiga, a que el adicto le regrese la fantasía. Eri me dice que tocó fondo. Cuando yo le pregunto, Eri, ¿qué pasó contigo? ¿Qué hiciste? Eri me dice, toqué fondo y ahora estoy en un grupo de Al-Anon. Al-Anon, para los que no saben, para los que están iniciando en este proceso de entender qué pasa cuando vivo con un adicto en consumo como codependiente, Al-Anon es la hermana de AA. AA es Alcohólicos Anónimos, Al-Anon es familias Al-Anon. Somos miembros de Al-Anon cuando tenemos un familiar adicto y queremos seguir los 12 pasos. El grupo de Al-Anon que me ha ayudado a aceptar la realidad y a no vivir de expectativas. Y Eri nos está regalando exactamente lo que pasa. Yo estoy expectante de que tú seas quien me dijiste que eras al principio. No me gusta que seas esta persona y entonces niego que está pasando esto y te exijo que seas alguien que no eres. Como codependiente, esa es tu dificultad y eso es lo que para ti funciona y por eso tú también te enfermas de adicción. Dejas de hablar, dejas de decir la verdad y te cuentas un cuento que no es verdad. ¿Te suena lógico? ¿Te está pasando? Si te está pasando, tiene solución. Pero para poder decirte la verdad, como se la cuenta ya Eri, y dejar de vivir de expectativas, y entonces decir, estoy al lado de un hombre o de una mujer que no me gusta en realidad, que no es la persona de la que yo me enamoré, se necesita un montón de valor. Hay un lema en los grupos de Al-Anon que dice valor para cambiar. Se necesita mucho valor. ¿Lo tienes? Yo creo que sí. Yo observo muchísimas personas que piden ayuda
y casi siempre llegas a consultorio o me mandas un mensaje y me dices, necesito que me ayudes a cambiar al alcohólico. ¿Cómo le hago para que mi hijo deje de beber? ¿Cómo le hago para que mi marido pare? ¿Cómo le hago para dejar de sentirme mal? Ah, ahí está. ¿Cómo le hago para que tú, codependiente, pares de querer que el otro haga lo que ya decidió que iba a hacer? ¿Cómo le haces para aceptar lo que no puedes cambiar? Que es que el otro decide ser como es. Dice, ¿dónde puedo encontrar un grupo de Al-Anon? Métete a Google, manda un mensajito a Google diciéndoles, oigan, alanon.org.mx si estás en México. Si estás en Bolivia, si estás en Argentina, lo mismo, alanon.org. Y ahí te vienen los teléfonos de las oficinas generales de tu país. Llama y pregúntales dónde hay un grupo. Ahorita con la pandemia los grupos no están sesionando de manera presencial, pero sí hay muchos grupos que están sesionando por Zoom. Mándales un mensaje. Ellos te informan. Fíjate, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tengo que empezar a pensar de manera realista. ¿Puedes? A veces no, es muy difícil. ¿Qué tengo que hacer? Entonces tengo que empezar a darme cuenta de que lo que estoy viviendo no es lo que yo quiero. Pero como quiero que sea como yo quiero, como codependiente te empeñas en hacer que el otro sea lo que tú quieres que sea. Y entonces lo persigues, lo regañas, lo golpeas o te golpea, le gritas, se vuelve caótica la relación porque entonces estás haciendo algo que no puedes hacer, que es cambiar al otro. Te estás dedicando a quererlo cambiar. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Te estás convirtiendo en alguien que no eras antes de él o de ella. Me dice Soan, yo viví con un adicto, padre de mi hijo. Fueron 8 años muy difíciles. Decidí alejarme pensando salvar a mi hijo y que no pensara que tener una adicción fuera algo natural. Después de 14 años mi hijo comienza a consumir. Sentimientos dan fuertes. No le entiendo ahí. De repente los buscadores escriben un poquitín raro. Pero tomando decisiones fuertes a un mes de darme cuenta que mi hijo consumía. Hay que tomar decisiones, ¿verdad? Gracias por compartirlo. Erika me dice, wow, qué razón tienes, pero está bien difícil no sentirse culpable de lo que pueda pasar al adicto. Ahí está. Por eso me encanta que los buscadores en vivo me manden sus mensajes para poder hacer juntos la sinergia y platicar juntos. Fíjate, formamos comunidad cuando tú me compartes lo que sientes y lo que pasas. Y me dice Erika, qué difícil, porque al principio lo que quiero es que tú cambies y a fuerza me quiero quedar con la fantasía. Pero después viene la culpa. ¿Qué le va a pasar si yo me voy? ¿Qué le va a pasar si yo le pongo un límite? ¿Qué le va a pasar al adicto? Me da muchísima culpa, me da muchísimo miedo, me da muchísima angustia. ¿Qué le va a pasar? Y yo te diría, al adicto le va a pasar lo que le tenga que pasar como consecuencia de su consumo. Pero, ¿a ti qué te va a pasar si tú no tomas una decisión? ¿A ti qué te va a pasar si tú no pones un límite? ¿A ti qué te va a pasar? ¿Qué te pasa? Pierdes el sano juicio, como dicen en los grupos de Al-Anon. ¿Qué te pasa? Te conviertes en una persona triste, enojada, preocupada, enferma, angustiada, desatenta, desconectada. Eso te va a pasar.
Dejas de tener vida para estar todo el tiempo pensando en que la vida es mejor pensando en el otro. Porque qué culpa. ¿Te está pasando eso? Seguramente. Me dice Diana, me pasaba lo mismo. Viví con un adicto y siempre le creía que algún día iba a cambiar. Y ahora está anexado. Anexado en México, para los buscadores que me ven en América Latina y en Estados Unidos, anexado es estar en una clínica de recuperación. Así se llama aquí en México. Está anexado y yo no creo que vaya a volver con él si se recupera, pero ahora me siento culpable por sentir eso. Fíjate, qué importante, Diana. Me siento culpable porque yo ya no quiero estar con él. Yo ya no quiero regresar. Yo ya no quiero estar en lo mismo porque ya no le creo. Me siento mal, pobre. Va a estar solo. Las personas que no han vivido nunca con un adicto, las personas que nunca han tenido contacto con la enfermedad de las adicciones, cuando escuchan esto dicen, ¿qué? ¿Que está loca? ¿Que piense eso? Pero pues ya le demostró que nunca va a cambiar. Es más, ya le demostró que no la quiere o que no lo quiere, que es más importante él o ella o la droga. ¿Se recuperará? Pero ¿cómo va a regresar a lo mismo? Y yo te diría, nadie que no ha vivido con un adicto te entiende. Claro, te sientes culpable porque tú sabes que en el fondo tú sigues queriendo a la persona que no consume. Pero la persona que consume te ha demostrado sistemáticamente que no va a cambiar y te ha lastimado. Para poder estar en recuperación con un adicto que dejó de consumir se necesita mucho valor, pero mucho trabajo interior. Porque si tú no estás dispuesta a perdonar, a entender la enfermedad, a vivir diferente tú, codependiente, no vas a poder vivir a gusto. Entonces la pregunta para alguien que regresa con un adicto que está en recuperación, que de antemano te digo que aunque deje de consumir le va a costar mucho trabajo dejar muchos defectos atrás, le va a costar años. ¿Estás dispuesta? ¿O por culpa te quedas? Y la pregunta es esa. ¿Tú vas a estar dispuesta a cambiar? Ahí está la clave. Me dice Loba, hola Loba, qué gusto leerte. Lamentablemente hoy en día hay muchos detonadores que tiran todas esas máscaras como consecuencia de mi divorcio de una relación tóxica, infidelidad y un mundo de mentiras hasta que dije basta. Entonces, te tengo una noticia. ¿Será mala, será buena? No lo sé, tú decide. El consumo, el que paren de consumir no significa que van a parar de ser esa persona que eran. Muchas cosas no van a cambiar y hay muchísimas cosas que tenemos que aceptar. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto o no? Porque muchas veces lo que complica la recuperación de los adictos son precisamente estos codependientes que siguen con su exigencia de que sean ellos alguien que no son. Entonces, ¿estás dispuesta a aceptar? ¿Estás dispuesto a aceptar que esa persona enferma de adicciones va a seguir siendo esa persona, aunque ya no consuma? ¿Estás dispuesto tú a cambiar? ¿Estás dispuesto tú a hacer algo diferente? ¿O todo se lo vas a pedir al otro porque estás resentido? ¿Porque estás enojada? ¿Porque no perdonas? Piensa muy bien si estás dispuesto a eso. Y entonces, fíjate, vamos a hablar de lo que podría ser una relación duradera. Vamos a hablar de lo normal, ¿te parece? A ver si podemos entrar en materia de lo que se recomienda
cuando estamos intentando estar con un adicto o con un narcisista o con una persona que quiere cambiar. Me dice Jane, en el caso de los hombres que están casados y siguen de infieles, ¿cómo se traspola a una adicción? No se traspola a una adicción. Si no son adictos, no son adictos. Pero la infidelidad es algo que lastima tu autoestima, Jane. Lastima tu autoestima. ¿Qué te parece si empezamos a hablar sobre autoestima? El amor a mí misma. Entonces, fíjate, lo primero, y volteo la mirada a la compu, porque si no, tengo ahí mi acordeón y entonces así voy siguiendo la línea y no me pierdo y te doy los puntos que preparé para ti. Lo primero es que te recomiendo, si tu marido es infiel, si tu esposa es adicta, si tu hijo es adicto, lo primero es, regresa a ti. El codependiente está todo el tiempo en el otro y en cuidarle la espalda al otro y en a dónde vas y con quién vas y qué vas a hacer y con cómo te va y qué haces y cómo todo el tiempo estamos controlando la conducta del otro. Entonces el primer punto es conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Regresa a ti. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué deseas? Conócete a ti mismo. Segundo, tómate el tiempo para conocer al otro. No como te lo imaginaste, no desde tu fantasía, sino desde lo real. ¿Quién es el otro real y verdaderamente? Tómate ese tiempo. Date valor, conócelo. Tercero, recuerda, si es pareja tóxica, recuerda que el sexo libera oxitocina y aumenta la unión. Pero la oxitocina también intoxica. Entonces, no tengas sexo para reconciliarte. Habla. Dialoga. Que el sexo no sea la única manera en que te comuniques con esa persona con la que estás, porque puede ser tóxico, puede hacerte que olvides. Casi todas las parejas con una relación tóxica tienen muy buen sexo. Sé honesto, 4. Sé honesto desde el principio del regreso. Sé honesta. No escondas quién eres, no escondas qué necesitas, no escondas lo que no te gusta. Sé honesto, sé honesta. 5. Habla de lo que esperas de la relación. Expresa qué quieres y escucha qué está dispuesto el otro a dar. Si no está dispuesto a dar y lo que tú estás esperando está fuera de su alcance, depende de ti si lo aceptas o no. No te quedes con la fantasía de que a lo mejor después lo convences para que lo haga. Yo espero esto. ¿Tú puedes ser fiel? Yo espero que llegues todas las noches a la casa a tal hora. ¿Puedes? Te va a decir, no, estás loco, estás loca. Eso es control. Negocia. ¿Estás dispuesta? Casi siempre esas negociaciones tienen que ser frente a un tercero, que sea un terapeuta, que entienda de poner límites. Porque si lo haces tú solo, de repente acaba en pleito. Investiga por qué tú tienes baja autoestima. Porque para estar con una persona que te ha lastimado con su adicción, tu autoestima es baja. Para estar con una persona, regresando a Jane, que su marido es infiel, tu autoestima es baja. Investiga por qué tú tienes baja autoestima antes que él. Ya tuviste que haber tenido una historia que determinó que tú no te sintieras suficiente. 7. Límites. Aprende a poner límites. Límites. Pero no al otro, sino a ti.
yo no puedo permitirme esto, yo no puedo seguir sintiéndome así, yo no puedo estar detrás de ti, me limito. Límites. Y infórmate. 8. No te quedes con lo poquito que escuchaste en esta media hora. Aprende más. Infórmate. Conócete. Busca ayuda. Estos videos son para promover que tú busques ayuda. En Buscando mi Voz preparamos, y nos tiene bien contentos porque está surtiendo un montón de efecto, un programa de 11 sesiones para trabajar la codependencia con una serie de cuestionarios. Te invito a que nos mandes un inbox, un mensaje de inbox para poder trabajarlo de manera personal, 1 a 1, en sesión individual conmigo. Esas 11 sesiones te van a ayudar a librarte de la codependencia y a tener herramientas para trabajarlo. Te dejo estos 8 puntos padrísimos, importantes para que lo empieces a hacer. La toxicidad se acaba como cuando estás intoxicado con una comida que te causó malestar estomacal, desechándolo, sacándolo de tu sistema. Para eso son las 11 sesiones, para que saques la toxicidad y te llenes o te renueves de ideas que te hagan mejor y que te ayuden a pensar diferente. La codependencia es una manera de pensar que si tú te atreves a cambiar, puedes vivir sin tanta toxicidad. Fíjate, vamos entonces a cerrar con eso. Te dejo la posibilidad de que nos contactes y también acuérdate que buscar tu voz es estar en contacto contigo mismo. Llegamos a los 10,000 buscadores. La página de Buscando mi Voz inició hace ya algunos añitos con el propósito de ayudar a las personas a encontrar su propia voz. Cuando estamos perdidos en adicciones a una persona, a comida, a droga, a alcohol, a juego, nos perdemos nuestra voz, nuestra esencia. Para eso es construido Buscando mi Voz. Cada semana, cada día te dejo un mensaje que conecte con tu voz. Comparte este video con alguien que le pueda servir. Comparte tu experiencia con un mensajito que sea respetuoso y que sea lleno de luz. Te dejo un abrazo y nos vemos bien pronto. Hasta la vista.